Informativo que ha venido precedido por ese editorial que hemos dedicado a los MENAs. Los MENAs no son una causa humanitaria terrible de pobres menores que llegan desamparados a España pidiendo que los recojan. Esto para levantar fondos, para conseguir que el presupuesto se encauce en esa dirección, etcétera, etcétera, está bien, pero es una gran mentira. Es una gran mentira que además pagan los ciudadanos. Los MENAs, de entrada, son un inmenso negocio. Y de hecho, el hecho de que además España tenga un efecto llamada, porque los MENAs del 17 al 18 se multiplican en España, se debe al hecho de que hay una política en la que no hay una defensa de las fronteras, en que hay unas puertas abiertas, en que mientras que Italia pone pie en pared, porque claro, no está dispuesta a verse anegada por los ilegales, España decide que además se queda con toda esa gente que ya no puede entrar en Italia y a la que por supuesto si pueden tampoco dejan entrar en Francia, y eso crea una serie de partidas presupuestarias que luego se reparten entre amiguetes. Una parte, por supuesto, dentro de la administración, porque claro, hay que crear más puestos para gestionar este inmenso problema humanitario, social, bla, bla, bla. Y claro, ahí colocamos amiguetes. A veces entran por los sindicatos, a veces porque son parientes, a veces porque son del partido, pero todos acaban convirtiéndose en más parásitos que chupan la sangre de los españoles. Luego están las ONGs. Lo de las ONGs es gravísimo. Sin duda habrá algunas que realicen una labor digna, decente, etcétera, etcétera. Pero la pura realidad es que las ONGs todas son OGs, porque viven del dinero que les dan los gobiernos. Nosotros creemos en las ONGs cuando efectivamente se mantienen de sus propios fondos de fondos privados. Si usted de pronto decide en un momento determinado dedicarse a recoger perros desvalidos y consigue reunir a gente que entrega una cantidad modesta, la que sea, para hacerlo, nos parece admirable. Podemos pensar que a lo mejor hay causas que son más importantes, más necesarias, más cercanas al ser humano, pero bueno, por lo menos no nos cuesta un dinero. Pero el problema es que las ONGs en España son inmensos pesebrales parasitarios en su mayoría que se quedan con el dinero de los contribuyentes y que cada vez que olfatean donde hay negocio, ahí aparecen como las garrapatas al olor de la sangre. En su inmensa mayoría, cuando uno mira estas ONGs, resulta que son ONGs o vinculadas con entidades nacionalistas, claro, hay que seguir robando a los españoles, o vinculadas con políticos situados en la izquierda, o vinculadas con la Iglesia Católica. Es decir, de nuevo, las grandes entidades parasitarias subcontratando el parasitismo en algunas de sus entidades. Y entonces esto lo mismo se llama Oxfam, que se llama Amigos de los MENAs, que se llama la casa que tengo yo de mis padres, que para eso soy alcaldesa de La Esquerra en un municipio de Cataluña. Y, desde luego, los MENAs son un negocio bárbaro, porque ya nos estamos gastando decenas de millones de euros en los MENAs. Y porque ya la cantidad que nos cuesta cada MENA supera lo que en un momento determinado nos cuesta una plaza en una escuela pública, en la universidad o la pensión que recibe un pensionista español. Esto es un negocio bárbaro y además ese dinero se gasta a través de la ONG que se lleva la parte del león. Es impresionante, es impresionante. Pero que en un pueblecito pequeño como el que mencionábamos en el editorial con su alcaldesa de La Esquerra, los MENAs puedan ser casi 3 millones de euros al año, para esta señora, hombre, habrá que deducir gastos porque suponemos que algo les darán de comer, es verdaderamente uno de los grandes negocios en estos momentos. Si además le suman ustedes el negocio de las mafias, que a veces hasta colaboran directamente con las ONGs, yo robo por aquí, tú robas por allá, pero coordinamos de alguna manera para poder robar mejor, esto es pavoroso. Claro, ese negocio no solo es que sea caro, no solo es que a ustedes los roban, no solamente es que siguen expoliándolos los sicarios de la agencia tributaria, es que además encima contiene peligrosidad. Porque claro, si los MENAs en un momento determinado, dada la zarrapastrosa política de defensa de fronteras que tiene Grande Marlaska, que luego mucho ir a la manifestación del Día del Orgullo Gay, pero como ministro defensor de fronteras es una calamidad total y absoluta. Si al menos dijeras, bueno, se están tranquilos, es decir, nos cuesta un dineral, pero en fin, se están tranquilos, pero ¿qué va?
Si es que los menas son un factor no pequeño en el aumento de la delincuencia en España. Es que en algunos municipios, como es el caso de Barcelona, la inmensa mayoría de los hurtos juveniles los llevan a cabo los menas. Es decir, los vestimos, los alojamos, les damos de comer, les proporcionamos una educación y encima nos roban. Es fantástico. Y por supuesto añadan ustedes a esto los delitos de lesiones, las reyertas y las agresiones sexuales, muchas veces en manada, que por supuesto se multiplican. Y que cuando de pronto sucede, como en el caso de esta muchacha de la que hablábamos hace poco, a la que violan 2 menas y encima graban la violación, resulta que se les castiga 3 meses sin salir del centro en el que están, con lo cual imaginamos que cuando salgan al cabo de 3 meses, bueno, vuelven a repetir la hazaña porque ya saben que les sale baratísima. Esto es algo terrible, pero indica hasta qué punto la integridad, como mencionábamos en esa carta de Jefferson de finales del siglo XVIII, es algo que ha desaparecido de la vida española de una manera increíble. Claro, tampoco nos sorprende, porque hay algunas entidades que la integridad no la han tenido jamás. Es decir, lo único que han tenido es ver cómo le chupaban la sangre más a los españoles. Y a las de siglos, además, ahora se suman otras. Claro, esto es algo verdaderamente de escándalo. Pero claro, de pronto los menas no solo cuestan dinero, no solo van increciendo, no solamente se van aprobando cada vez más ayudas y más gastos, sino que encima, en muchos casos, constituyen agrupaciones de delincuentes que, por supuesto, a quien acaban atacando más es a la gente que está más desprotegida, como esa pobre muchacha de 14 años a la que violaron hace unos días. Porque, claro, los menas no van a dar un palo al chalet de los ministros, no van al casoplón de Pablo Iglesias. No van a ir a la residencia de Montoro, que dicen que está rodeada de perros. En fin, todo este tipo de cosas. No, esta gente a donde va es a los más indefensos. Las ancianas, los niños, la gente enferma, los que viven solos en sus casas, a por ellos. Esto es verdaderamente intolerable y muestra efectivamente la ausencia de integridad. Porque en el caso de esas ONGs, la gente que está tratando con ellos se les tendría que caer la cara de vergüenza. Y en un momento determinado decir, pero bueno, ¿cómo podemos estar sosteniendo algo parecido? Ya no solamente porque nos hemos sumado también nosotros a ser unos parásitos, sino porque es que tenemos unos parásitos que en un porcentaje creciente son delincuentes que causan un daño y además por regla general a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Pero ¿qué ha, hombre? ¿Qué ha? Con la pasta, con los millones que riega el gobierno para tener a los menas, anda, vengan menas y se acabó la historia y sobren cenas. Y esto indica mucho cuál es la situación de la sociedad y la desprotección enorme del ciudadano que no tiene ningún control sobre los asuntos públicos. El ciudadano solamente una vez cada 4 años, bueno, alguna vez más porque hay otro tipo de elecciones, tiene el control sobre la papeleta que le dan. Ya han procurado lavarle el cerebro lo más posible para que no vaya más allá, pero efectivamente ese ciudadano no tiene ningún tipo de control ni sobre las decisiones del poder, ni sobre cómo se gasta el dinero, ni sobre nada de nada. ¿Y esto cómo se consigue? Es decir, cómo en un momento determinado logramos que se mantenga todo este invento, pues robando a la gente, si es que no puede ser de otra manera. Hombre, en el caso de un medio de comunicación, una radio, un periódico, una televisión, pues el robo es más indirecto porque no pueden subir impuestos. No puede llegar a tu casa la radio, la televisión, el periódico y sacarte el dinero. Tienen que hacerlo de manera indirecta. Se inclinan ante el poder que coloca publicidad institucional, mienten, ocultan información, la deforman y, en fin, van viviendo. Pero en el caso de las administraciones, en el caso del Estado, mediante el robo, directamente. Y esto, por cierto, ha quedado muy claro en una comparecencia reciente del que fue nefasto ministro de Hacienda del gobierno de Rajoy, Cristóbal Ricardo Montoro. La entrevista de Montoro, bueno, era más bien una conferencia, una ponencia en Santander, en el Foro Económico del diario Montañés, que se titulaba La recuperación económica de España, fortalezas y debilidades. La verdad es que uno oye la ponencia,
Si te pillan un buen día, te ríes como diciendo, hay que ver el grado de vileza, de bajeza moral, de miseria moral al que puede llegar un ser humano, como Montoro, al que no se puede calificar como una rata, porque es que las ratas se ofenderían, vamos, se pondrían a dar dentelladas ahí como endemoniadas diciendo, no nos comparéis con Montoro, ñac, ñac. O sea, algo por demás. Pero la ponencia de Montoro es de un cinismo, de una desvergüenza, de una mentira, que es que, vamos, llega al sadismo y a la crueldad, y encima con risitas, con esa risita habitual de Montoro, encima las ocurrencias. Claro, la ponencia es terrible. Hay un momento en que recuerda cómo hace 31 años le dieron la plaza de catedrático, lo cual es una pena, porque ahí se tendría que haber quedado y en todo caso hubiera hecho daño a los alumnos, pero no a decenas de millones de personas. Pero no, sacó la plaza de catedrático y luego se dedicó al mal. Y claro, el mal en unas condiciones de las cuales algunas se pueden contar porque son públicas y notorias, y por otras que no son públicas y notorias tendría que estar en la cárcel. Pero en cualquiera de los casos esto es lo que hay. Las afirmaciones de Montoro en esta ponencia son de un cinismo, de una desfachatez, de una desvergüenza y de una maldad que tienen pocos parangones. En un momento determinado, Montoro, que hundió al país en la deuda de una manera que no hemos conseguido superar, que falseaba las cuentas hasta tal punto que Bruselas acabó creando la IREF porque no se fiaba de las cuentas de Montoro, va y te dice que España está viviendo la recuperación económica más sana de la historia y nunca vista en la historia. Y esto te lo dice un tío que se encontró la deuda pública en el 60% y cuando él se marchó estaba en el 101% oficial y en más del 130%, pero así, con un par. Un tío que no controló el déficit, que aumentó el gasto público, que solo en el primer Consejo de Ministros se inventó 51 impuestos, que quebrantó la legalidad de manera sistemática, de tal manera que no paran de aparecer sentencias en España y en los tribunales europeos para señalar cómo quebrantaba la legalidad y pisoteaba incluso hasta 5 derechos fundamentales de la Constitución europea. O sea, una cosa tremenda. Hay un momento determinado en que dice que la crisis financiera en el 2008 pilló a España muy endeudado, pero que bueno, vamos de maravilla. Esto te lo dice un personaje que encontró la deuda en el 60 y la dejó en más del doble. O sea, es algo verdaderamente de pánico. Y luego se dedica además a justificar todo tipo de impuestos. Por ejemplo, en un momento determinado, claro, es la persona que ha descubierto que es muy interesante robar al prójimo, también amnistías al prójimo, que es un delincuente fiscal. Quiero decir, en un momento determinado tú dices, vamos a ver, aquí hay una serie de miles de delincuentes fiscales y los amnistío a todos y además no doy en absoluto la lista de los que he amnistiado y no me pasa nada porque para eso soy Montoro. Claro, porque soy Cristóbal, Ricardo. Y no me pasa nada, gilipollas. Porque soy yo. Claro, esto es algo de una desfachatez tremenda, pero verdaderamente tremenda. Y además se dedica, claro, hay algunos de los cortes tremendos, como cuando en un momento determinado señala que el contribuyente es un monigote. Y era el monigote que él dibujaba en las aulas. La verdad es que esto es un lapsus freudiano. No creemos sinceramente que Montoro nos considera al resto de los mortales como más que monigotes. Somos monigotes. Y además explica con enorme placer y delectación cómo a ese monigote le das hachazos fiscales cuando gana y cuando gasta. O sea, algo estupendo. Luego te dedicas a defender que el IVA en España es bajo y esto lo dice él, que lo subió de una manera criminal que no tiene paralelos en casi ningún país. Y en un momento determinado empieza a hablar del impuesto de patrimonio, que no solo es justísimo, bueno, escupe sobre los socialistas que en un momento de crisis suprimieron el impuesto de patrimonio para no ahogar a la gente, lo cual es un reconocimiento muy claro de Montoro de cómo él en momentos de crisis ha ahogado más a la gente que el propio Partido Socialista. Es algo verdaderamente tremendo, tremendo. O sea, insistimos, los cortes que van a oír ustedes ahora de Montoro son para que se le hiele la sangre en las venas a cualquier persona que tenga un mínimo de decencia y de dignidad.